le he titulado a esta reflexión, conforme a su corazón. Repito el título, conforme a su corazón. Y el pasaje dice así: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Amén. Quiero repetir esta última frase. Dice, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Amén. ¿Cómo le suena, hermanos, esa expresión? Imagínate Dios quitando a uno y poniendo a otro. Quitando a un rey. ¿Por qué Dios quitaría a ese rey? No era conforme a su corazón y por lo tanto, ¿qué pasaba con él? Actuaba mal. ¿Cómo actuaba? ¿Cómo actuaba? Fíjense, dice la expresión, y pondrá a otro. ¿Sí? Dice que hará, ¿qué? Todo lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo actuaba Saúl? Haciendo lo que él quería. Y generalmente cuando hacemos lo que nos da la gana, ¿qué pasa con Dios? Pues no es lo que Dios quiere. Y entonces ahí está el tema de conforme al corazón de quién, si al mío o al de Dios. Y cuando podemos nosotros disfrutar, primero encontrar qué le gusta a Dios. ¿Ah? ¿Qué le gusta a Dios? Usted cuando va a un restaurante, ¿qué quiere que le den? ¿Lo que le gusta al chef o lo que le gusta a usted? ¿Qué le gusta? Digo, ¿qué espera usted? Le gusta a mí, yo voy a pedirlo, yo voy a pagar. Entonces, ¿cuál es la expectativa de Dios? Que se haga ¿qué cosa? Su voluntad. Aparte, hermanos, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿nos conviene, hermanos, hacer su voluntad o no? ¿Nos va a ir bien o nos va a ir mal? Nos va a ir bien. Entonces, hermanos, es interesante conocer la expectativa de Dios respecto a nosotros, en lo personal, y a la expectativa también de su iglesia. Amén. No sé si usted diga, se me hace que me queda grande ese papel para hacer lo que le gusta a Dios, y no nomás algunas cositas que le gustan a Dios, sino que todo lo que le gusta a Dios. Dios, hermanos, nos está diciendo esto aquí. Así que no nos esforcemos demasiado haciendo cosas muy buenas y muy bonitas y muy esmeradas y muy apantalladoras. Si no es lo que le gusta a Dios, pues en vano trabajamos. ¿Sí o no? Entonces, hermano, imagínese a una iglesia haciendo lo que le gusta a Dios. ¿Se imagina usted? A una iglesia. Cuando digo una iglesia me refiero a usted, hermana, a usted, hermana, a usted, hermano, haciendo juntos como iglesia lo que le gusta a Dios. ¿Hasta dónde podemos llegar? No sé si ya usted se puso a considerar esto, hermano. Entonces, ¿cuál creen que es el propósito de vida? ¿Cuál creen que es el propósito de vida como iglesia? ¿Cuál? Ser religiosos. Ser devotos, ser respetuosos, ser así calladito, que no pequemos. ¿Será ese el propósito de vida? ¿Verdad? Es mucho más que eso, ¿verdad? Porque hay que ser respetuosos, pues sí, pues, pero religiosos, pues depende, ¿no? ¿Qué hay que hacer?
Lo que le gusta a Dios. Y hermanos, si nosotros estamos haciendo lo que le gusta a Dios, ¿qué creen que va a pasar? Dios va a amar a esta iglesia. Amén. Y otros sabrán de esta iglesia porque estamos haciendo ¿qué? Todo lo que le gusta a Dios. Y hermanos, Dios no se tienta el corazón para quitar a uno y poner a otro. Ya se dio cuenta aquí en el pasaje. Y lo está diciendo ahí, Pablo está predicando ahí en Asia Menor, en su primer viaje misionero, y está diciendo, ¿verdad? Dios quitó a un hombre, a un rey. Así era el rey poderoso de todo Israel. ¿Y quién lo quitó? Dios lo quitó. ¿Sí? Y puso a uno mejor. ¿Por qué era mejor? No porque era más valiente, no porque era más inteligente, no porque era más hábil, no porque era más bueno para el arco y la flecha y la lanza, no por eso. ¿Por qué? Porque era obediente y porque, miren, porque amaba lo que Dios ama. ¿Sí? Porque miren, a veces ser obediente solamente es muy cansado cuando no amamos lo que estamos haciendo. No, ¿le ha tocado a usted eso? Es pesadísimo si uno no ama eso. Entonces, ¿por qué David lo pudo hacer? ¿Y por qué llegó a ser conforme al corazón de Dios? Porque Dios miraba que David disfrutaba de la presencia de Dios. Por eso. Entonces, pues Dios se va a ir por ahí, por donde encuentre un corazón que alaba, que bendice, que respeta, como decíamos ahorita, que tiene respeto por la autoridad. Muchas cosas que hizo David, ahorita vamos a hablar de ellas. Amén. Ok. Hermanos, basta asomarnos un poquito a la vida o a la biografía de David para darnos cuenta desde que desde muy temprana edad David ya se perfilaba como un adorador. Y vean ustedes, a ver, díganme algún hermano del rey David. A ver, ¿alguien sabe algún hermano del rey David? Mire, no se agüite si no se lo sabe, porque tuvo varios hermanos, pero ¿verdad que no sabe el nombre de ni uno? Con respeto a la maestra de escuela de Biblia, no, con respeto no, pero ¿verdad que no se sabe ni uno ahorita? Ok, pero ¿por qué resalta David? Pues, ¿por qué? No nomás porque fue rey, pues, sino porque fue el hombre que fue un adorador por excelencia. Todavía habían pasado varias generaciones y Dios decía a algunos personajes, a algunos reyes: por amor a mi hijo David, te voy a conceder que sigas viviendo. Por amor a mi hijo David. Y habían pasado generaciones y en el corazón de Dios todavía estaba ese recuerdo, ¿verdad?, de un hombre que aprendió a adorar a Dios por encima de cualquier cosa. Amén. Entonces, que Dios te vea como un adorador. ¿Y cometió errores David? Sí, cometió errores. La Biblia lo dice, no lo tapa, lo dice. Y también dice las consecuencias que David tuvo por causa de sus errores. También lo dice la Biblia. Sin embargo, no se patina la Biblia en estar hablando de esto, aunque lo menciona, sino exalta un hombre que Dios ama, pues, que Dios bendice, que Dios prospera, que Dios apoya, que Dios impulsa, que Dios fructifica. ¿A poco no queremos ser esa iglesia nosotros? Aquí habla de un hombre, pero también puede ser una iglesia. Amén. Y usted decía que cuando nos asomamos, aún desde la temprana edad de David, desde sus años mozos, de niño, de adolescente, ya vemos allí cómo David desarrolla una capacidad, por ejemplo, de voltear a ver las estrellas. En la noche, estando allá en el campo, cuidando las ovejas de su padre, dice ahí David: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Imagínate un adolescente hablando estas cosas y el corazón de Dios desbaratándose. Un adorador.
Yo te pregunto, David tenía 10, 12 años cuando decía estas cosas, y tú ya tienes 40 o 50 o 30, no le hace. Ya dices estas cosas tú, o volteas, no mal cielo, ¿cómo está el smog? Y no adoramos a Dios con lo que hay. Un adorador adora en todo lugar. Ve el monte que es seco. Otro diría, qué bonito monte, creado por Dios, ¿no? Somos adoradores, hermanos. O nada más adoramos media hora aquí en el culto porque nos están diciendo, levanta la mano. Ahí estamos, ¿no? A ver cuándo nos dicen que la bajemos, ¿no? Para bajarlas, ¿no? ¿Somos adoradores o nos falta aprender a adorar? Nos falta aprender a adorar. Decía David a esos escasos años, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y está todo el salmo ahí. Y dice también parte del salmo, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Imagínense un adolescente con la copa, el corazón rebosante, en medio de las fieras ahí que venían a intentar comerse las ovejas, y él con el valor de un Dios en el cual él creía y decía, el Dios está conmigo como poderoso gigante. Decía también David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Todo lo que desarrolla un adorador. Amén. Dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ya, hermanos, el corazón de David no le empezó a agradar a Dios cuando ya era rey. Desde mucho antes, ya, hermanos, ese jovencito, ¿verdad?, hacía huir a los demonios tocando el arpa frente a un rey endemoniado ahí. Amén. Traía paz al corazón y no había espíritu que pudiera, maligno, ¿verdad?, que pudiera soportar la presencia de un hombre adorador. Un hombre que reconoce que Dios es sobre todas las cosas. Amén. Hermanos, David procura la presencia de Dios en todo momento. En todo momento. ¿Y cuántas veces nos gana a nosotros otras cosas? Problemas en el trabajo, problemas en la familia. Y entonces el adorador huye. O sea, el espíritu adorador del cristiano huye, se le olvida que es adorador. Y en el lenguaje que usa, en las expresiones que usa, se va el espíritu adorador. ¿Y hasta cuándo aparece? Que ya sea el domingo de perdida para adorar un ratito y me vuelva algo de adorador. Pero ¿cuándo tenemos que ser adoradores? Todo el tiempo, hermanos. Entonces, acuérdense, voy a estarme regresando a la idea original. Dios quitó a Saúl. ¿Saben por qué? Porque no era adorador. Porque no hacía las cosas que le gustan a Dios. ¿Sí? ¿Tuvo triunfos? ¿Tuvo crecimiento? ¿Era adorador? No. ¿David era adorador? Sí. Amén. Fíjense, cuando David tomó el reinado de Israel, que no lo tomó inmediatamente. Miren, fue ungido rey como a los 15 años más o menos. Fue ungido rey. Y pasaron 15 años más para que él tomara el reinado. ¿Cuántos años pasaron? 15 años donde, habiendo sido ungido rey, no tomó posesión del reinado. ¿Por qué? Porque estaba ocupada la silla. Estaba otro rey que se llamaba Saúl, ese que Dios quitó. Amén. Pero 15 años antes fue ungido David como rey. Dios estaba probando todavía el corazón de David. Y en esos 15 años, ¿qué demostró David antes de tomar el reinado? 15 años, de los 15 años a los 30 años de edad. ¿Qué demostró David? ¿Siguió o no siguió siendo adorador? Siguió siendo adorador. Siguió, también fue respetuoso de la autoridad, porque sus amigos le decían, mira, este rey te quiere matar. Y él, ¿qué decía David? Y podía hacerlo David, porque era valiente, tenía unas habilidades tremendas. Y el ejército de Saúl nomás no le hacía nada a David, porque era valiente y también tenía destreza para la guerra, ¿verdad? Y llegó a ponérselo de pechito ahí.
para matar a Saúl. ¿Y qué dijo Saúl cuando sus amigos decían, mátalo de una vez y tomas el reino de una vez? ¿Qué dijo David? ¿Qué dijo David? Dios me libre, lejos esté de mí que yo levante mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Acaso David no había sido ungido también como rey? Sí, pero ¿quién tenía que quitar al rey? Dios lo tenía que quitar. Y Dios lo hizo después de 15 años. Y todavía como si fuera poco. David no toma el reinado inmediatamente, ya se murió Saúl y corro para tomar la silla del rey. No, porque curiosamente el general del ejército, ¿verdad? De Saúl, ¿verdad? Cuando se muere Saúl, pone a un hijo de Saúl. Isboset, pum, lo pone ahí. A conveniencia del general, pues era un chamaco que no sabía nada, pero el general lo pone ahí como creyendo ignorando lo que Dios ya había hecho con Saúl, pues, con David. Lo pone, ¿verdad? Y pasan 7 años más. 7 años más. Y por lo tanto David nada más toma posesión de alguna manera como rey de una parte de Israel llamada Hebrón. Ahí él reina por 7 años, pero es una parte nomás de Israel. Pero ahí se queda David, ¿verdad? Reinando en un pedazo de territorio, pero él confiado en que él había sido ungido por Dios y Dios cumpliría en su tiempo. Entonces, ¿qué era David? Respetuoso de la autoridad, pero también él sabía esperar en Dios. Y esto es una cualidad, hermanos, que la iglesia, vida, cada uno de nosotros necesitamos aprender a esperar en Dios. Y entonces hay una expresión carnal en todo ser humano y en los cristianos también que dice, ya lo quiero, ya lo quiero, ya lo quiero, ya lo quiero, y por 1000 veces más. Ya lo quiero, como los niños. Ya quieren el juguete rápido, lo quieren. Y a veces los adultos no estamos muy lejos de esto. Ya lo quiero. Entonces, no hemos aprendido a esperar en Dios. Amén. Entonces, cuando no sucede, decimos, le voy a ayudar a Dios. Y empezamos a actuar y no nos va a ir muy bien. Amén. Entonces, aún fíjense en los planes de Dios. Aún en los planes de Dios tenemos que esperar en Dios. Y lo dicen algunos salmos de David. Esperé en Jehová, o en ti esperaré. ¿Sí? Entonces es muy tremendo lo que pasa en la vida de David. Y decía pues que cuando ya David toma el trono, ahora sí de todo Israel, ya no nomás en Hebrón, sino todo Israel, lo proclama a él como rey. Lo primero que hace David, antes de decir, pues aquí tienen a su rey, él no, dice él, yo no puedo reinar en todo Israel sin ese distintivo de la presencia de Dios. ¿Y qué hace? Va él con sus 30,000 soldados por el arca del pacto. Emocionado David para traer el arca del pacto donde se había quedado, traerla a Jerusalén y ahí levantar el tabernáculo y empezar de nuevo a adorar a Dios como en los tiempos en que estaba el tabernáculo. Amén, porque el arca había permanecido muchos años por allá fuera de Israel y fuera de Jerusalén. Entonces, hermanos, vea usted cómo entonces ahí también se perfila una manera de no querer hacer nada donde Dios no sea el centro. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas donde Dios no aparece? Negocios donde Dios no aparece. Viajes donde no consultamos a Dios. Tratos donde no consultamos a Dios. Dios no es el centro. Entonces David dijo, yo no quiero reinar si la presencia de Dios no está conmigo. Yo no voy a ir a ninguna pelea donde tú no estés conmigo. Nomás le voy a leer aquí, dice un versículo, y David consultó a Jehová diciendo, Señor, ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos. ¿Iba a ganar David? ¿Por qué? Porque tenía la aprobación de Dios. Amén. Entonces así se acostumbró David a no hacer nada donde primero no consultara
con Dios. Y eso yo le pregunto a usted, ¿le gusta a Dios que hagamos eso o no? ¿Y qué pasa cuando hacemos cosas a nuestra manera y decimos, es que esta es la voluntad de Dios y no es cierto? Y como decíamos el otro día, es que Jehová me bendijo con esto y resulta que es una tranza. Y dice Dios, a mí no me metas en tus asuntos. Yo no trabajo así. No le digas bendición a lo que no viene de parte de Dios. Entonces, hermanos, hay una historia mucho más atrás, nomás la quiero mencionar así de pasadita. 500 años aproximadamente antes de David. ¿Cuántos años? 500 años antes de David, hacia atrás, tenemos a Moisés. ¿Sí? 500 años más o menos antes a Moisés. Y entonces Dios le dice a Moisés, le dice, ¿sabes qué? Ve y entra, entonces ve a Canaán y toma posesión de la tierra. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte, verdad? Y entonces vean lo que pasa aquí. Entonces Moisés dijo a Dios, ¿verdad? Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. A ver, qué listo Moisés, ¿verdad? Si tú no vas a ir con nosotros, no voy a ir, yo tampoco, no me apunto para ir. ¿Sí? Y dice, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado? A mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros. Pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Amén. ¿Qué lo separa o qué lo distingue a usted de los demás pueblos, organizaciones, gobiernos, institutos, agrupaciones, lo que sea, sindicatos, lo que sea? ¿En qué lo distingue a usted de ellos? ¿Qué lo distingue? ¿Qué lo distingue? Lo está diciendo Moisés a Dios. Le dice, pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa, lo que nos distingue, lo que nos hace únicos respecto a todos los demás pueblos de la tierra. Entonces, si usted no procura que la presencia de Dios vaya con usted, entonces se va a distinguir de los demás. Pues no, o sea, nomás es puro título, pero no hay nada. Si usted arranca, ¿verdad?, como caballo desbocado a hacer lo que usted quiere y no consulta a Dios, no espera en Dios, no es obediente a los principios, a los mandamientos de Dios, entonces, pues no es diferente a los demás pueblos, a las demás organizaciones, a los demás pensamientos de la gente. No es diferente. Entonces, hermanos, ¿debemos o no distinguirnos? Claro que debemos distinguirnos. Por eso, hermanos, Saúl fue desechado. Le dijo el profeta Samuel a Saúl, antes de David, ¿verdad?, que fue desechado, le dice, dice Jehová que hagas esto. Ah, bueno, decía Saúl, claro que sí. ¿Y qué hacía Saúl? No, sí lo hacía, pero ¿cómo lo hacía? A su manera. Casi como diciendo, es que a Dios se le escapó esto. Es que yo tengo mejor gusto que Dios. No lo decía, pero podíamos verlo en los resultados. Hazle de esta manera, espérate a tal día, espérate que venga el profeta. Y él decía, es que se está desesperando mucho, se está tardando mucho y esto necesito avanzar yo. Y a veces en la iglesia nos pasa eso. A usted le puede pasar, a la iglesia le puede pasar. Es que ya es muy tarde, necesitamos avanzar pero ¿qué no es de Dios la obra? Entonces, ¿qué tanto nos cuesta, hermanos, aprender a esperar en Dios? ¿Cuántos se quieren apropiar de esto? Si tu presencia conmigo no va, yo tampoco voy. A ver, díganlo, a ver si es cierto. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ir a eso que usted quiere ir y que de todas maneras se va. Amén. Entonces hay que decir, Señor, quiero aprender esto. Amén. Y entonces si lo hacemos así, hermanos, vamos a
a propiciar las condiciones para que la presencia de Dios habite siempre en nosotros. Todas las guerras que David peleó las ganó. Imagínense, bendición tremenda esa. ¿Por qué sería? Porque era el deseo de Dios. Señor, voy para acá. Sí, iba para allá. Peleaba, ganaba. Señor, voy para acá. No vayas para allá. Le decía el Señor. ¿Y David iba o no? No iba. Una vez le dijo, Señor, voy a pelear con este ejército. Y el Señor le dijo, sí, pero te voy a explicar cómo le vas a hacer. No los ataques de frente, atácalos por la retaguardia, entre las balsameras, vean unas plantas de bálsamo, éntrales por atrás y yo me voy a ir por el frente, dijo el Señor. ¿Cómo la ves? Yo voy a producir ciertos ruidos, ciertas cosas extrañas, ¿verdad? Y se van a paniquear y van a pensar que tú eres un ejército más grande, porque era grande porque Dios estaba con ellos. Amén. Y entonces en aquel temor, confusión, entran por la retaguardia, pero porque Dios hizo la mayor parte. Así ganaba David. Amén, hermanos, porque Dios estaba con él. Amén. Desde jovencito que peleaba con los osos y con los animales, ¿verdad? Los leones. Dice que los rompía hasta las quijadas David. No era Sansón, era David. Pero Dios estaba con él, pues. Amén. Entonces, ¿a poco no nos puede pasar eso a nosotros? El hermanito ahí, fifirichito, dice, ¿y cómo logró? Pues que Dios está con él. Amén. Así es que, por más que vaya al gimnasio usted, si Dios no va con usted, no va a lograrlo. Amén. ¿Cómo podemos propiciar entonces, hermanos, que esa arca del pacto esté allí en su casa? Cuando decimos arca del pacto, nos referimos cómo puede usted hacer que su presencia, amén, ya no es el arca, ahí está el cajón, miren. Ya no es esa arca, ahora es Dios mismo. Acuérdense, obrando, estando presente en nuestra vida, en nuestra casa, entre nosotros. ¿Cómo lo puede usted lograr? ¿Qué aspectos influyen para que esto suceda? Y lo vemos en la vida de David también. Lo primero, hermanos, es la actitud del corazón. Es lo primero. Porque no es religiosidad, no es religión, es la actitud del corazón. Decíamos ahorita que para David era mucho más importante, más que su propio reino, más que su gobierno, más que su forma de legislar y de todas las cosas que él formaba, que sus riquezas, cualquier cosa. Lo más importante para David era la presencia de Dios en su vida. Él fue un ejemplo vivo, no solo para su generación, sino para nosotros también. Si usted va a una conferencia de adoradores en cualquier parte del mundo, ¿qué personaje cree que van a mencionar sin duda? A David. Sin duda David va a salir ahí, porque sigue siendo un ejemplo avasallante como un adorador. Entonces David decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Decía también David, entendiendo en medio de la adoración, él entendía que el corazón debería estar humillado, contrito delante de Dios, sin arrogancia, sin orgullo. Por eso él decía, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. No importa qué tan bonito cante usted, no importa qué tan bonito toque la guitarra o el piano, el acordeón, no importa. Si el corazón es arrogante, ya no sirvió la adoración. Se corta, amén, se echa a perder. Amén. Dicen para allá, para el rancho, se aceda la adoración si no estamos con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Amén. Otra cosa importante, hermanos, para ser una persona conforme a ese corazón de Dios y que la comunicación siempre esté bien dada, es qué pensamientos alimentamos nosotros. Tú sabes que un pensamiento tú lo puedes alimentar. ¿Sí sabes, no? ¿Cómo se alimenta el pensamiento? ¿Cómo se alimenta el pensamiento?
Ya dijo la hermana, dándole vueltas. Y no crean que da vueltas lo mismo, Otra vez, y luego va creciendo y va creciendo. Y se va haciendo más películas las personas porque le dan cabida a los pensamientos que no son correctos delante de Dios. Dice la Escritura, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Llevando todo pensamiento, ¿verdad? Para que pase por el filtro de la palabra de Dios. Y entonces dice ahí Pablo a los filipenses, dice, en cuanto a lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero. ¿Es verdadero lo que está pensando? No, pues no sé. Entonces, cuidado. Dice, todo lo honorable. ¿Es honorable lo que estás pensando? Pues lo quiero agarrar de las greñas. No, pues no ha de ser muy honorable. Entonces quítalo de tu mente. Lo quiero ahorcar con H mayúscula. Pues no es honorable. Quitarlo. Y Satanás mete y como le gusta a la carne, estamos ahí dándole vueltas. Amén. Dice, todo lo justo. ¿Es justo lo que está pensando? Todo lo puro. ¿Es puro? No, pues sácalo. Pero me gusta, es que quisiera. Sácalo. Es el filtro para poder estar en ese corazón que Dios aprueba. Nos gusta el texto, ¿verdad? De decir, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero mira, si hay requisitos. Cuando usted va a sacar el pasaporte, ¿verdad? Le dicen, y te vas a traer un acta de esto y un acta del otro, y ¿sabe qué? Sí, pero ¿para qué tanto papel? Es que no es asunto tuyo. Alguien lo está poniendo por alguna razón. Entonces aquí está diciendo el Señor, todo lo puro es lo que tienes que pensar. Y si hay algo impuro, ¿qué tienes que hacer con ello? Sacarlo y reprenderlo si no se deja, y sacarlo, y no voy a estar aquí hasta que se vaya este pensamiento. Reprender, quebrantar ese pensamiento sucio, pensamiento, y a veces nos enferma mucho, hermanos, ya saben qué nos enferma mucho. No estoy pelando papas, no es el teléfono ahora, ¿verdad? Viendo tanta cosa, tanta basura que nos enferma. Por eso, hermanos, esta palabra que se escribió hace 2000 años es pertinente para el día de hoy. Todo lo puro. Amén. Todo lo amable. ¿Es amable lo que estás tú tratando de hacer? No, sácalo. Todo lo que es de buen nombre, que se habla bien de eso que vas a hacer. Que si alguien supiera lo que estás pensando, dijera, oye, qué bien piensa. Pero como no lo están viendo, pero alguien te está viendo. ¿Es de buen nombre? Pues no. Ojalá que la gente ni sepa. Que si tuviera un detector de pensamientos, quién sabe qué pensaría de mí. Pero Dios te está viendo. Él conoce el pensamiento nuestro también. Dice, si hay virtud alguna, si algo merece alabanza, en esto piensen. En esto piensen. Y hermanos, otra cosa importante también para ser esa persona conforme al corazón de Dios. También el Señor espera de nosotros disposición. ¿Saben qué es la disposición? ¿No saben qué es la disposición? Le voy a leer el texto de David también. Mi corazón está dispuesto. Dios mío, dispuesto a cantarte himnos. Despierta, alma mía, despierten arpa y salterio. Despertaré al nuevo día, te alabaré con himnos, Señor, en medio de pueblos y naciones. ¿Ya se dio cuenta qué es dispuesto o disposición? Si usted le dice, Señor, me gustaría, pero no puedo. Me gustaría, pero no tengo chance. No me dan los tiempos. Entonces eso es no dispuesto. Eso es. Alguien puede decir, no, es disponibilidad. No, también es disposición. Disponibilidad es que usted realmente no tenga tiempo. Pero cuando usted lo puede hacer ese espacio y no lo hace, entonces no está dispuesto. Amén. Y razones nos pueden sobrar, hermanos, sobrar razones para no estar dispuesto, para no ser un adorador, para no alabar a Dios en todo tiempo, pero el Señor pide tiempo. Por eso, hermanos, vamos a decirlo, en los mandamientos está expresado algo allí, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Está expresado algo que es parte del corazón de Dios.
que tiene que ver con disposición y disponibilidad para adorarlo. ¿Se acuerda de qué mandamiento es? ¿Qué mandamiento habla? Vas a apartar tiempo para mí, para que me adores, para que santifiques tiempo. Trabaja, entiendo que tienes que trabajar, pero también yo necesito que estés dispuesto. ¿Sí? ¿Dice la palabra en los mandamientos o no dice? El cuarto. No vamos a entrar en temas de doctrina y de teología, de que qué día de los cuales 7. No. Estamos hablando de una proporción de tiempo que Dios demanda. Una, para que descanse tu cuerpo, ciertamente, pero que tengas el tiempo para adorar a Dios. A lo mejor tu trabajo te tienes que concentrar tanto que no puedes tener otros pensamientos. Puede ser maquinarias, trabajos, pero una vez que terminas sesiones de trabajo, lo que sea, tienes que tener esa disposición para Dios. Fíjate, ¿quién está diciendo estas cosas? El rey David era el gobernante de una nación, de una nación completa. Y una nación que de alguna manera estaba siendo asediado como está todavía. Ahorita están Siria, Líbano, Jordania, Egipto, Afganistán. Esos pueblos están sobre Israel, pero ya estaban en aquel tiempo. Nomás se llamaban diferente. Egipto pues está todavía donde mismo. Estaban los amonitas, los amalecitas, ¿verdad? Los edomitas, los sirios. Ya estaban ahí, estaban en aquel tiempo. Y estaba el rey David ahí. Tenían ya las mismas problemáticas, ¿verdad? Más toda la gobernabilidad de una nación. Y ese rey, con tanta chamba que tenía, él está diciendo: Señor, mi corazón está dispuesto. Y dispuesto no es la pura palabra. ¿Verdad que no? ¿Qué es estar dispuesto? Es lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Por eso dice el texto de inicio: Dios ha escogido a un hombre que hará ¿qué? Todo lo que Él quiera. Todo lo que yo quiera, dijo el Señor. Entonces Dios sabía lo que había en el corazón. No es que tanto trabajo tenga, sino decir: mi corazón está dispuesto y yo voy a hacer campo para que no falte la adoración en todo momento. Y dime si lo hacía David o no lo hacía. Hermanos, otra cosa importante para tener esa conexión con Dios y ser como alguien con el corazón de Dios es poder meditar en sus promesas y apropiarnos de ellas. Pero usted confía en las promesas de Dios. Me ganó el jalón. Les iba a decir primero: conoce las promesas de Dios. Porque para poder creerlas, primero hay que conocerlas, ¿verdad? Conocerlas. Si las conocemos, hay gente que las conoce y no las cree. Entonces nadie puede creer lo que no conoce. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Primero hay que conocerlas y luego hay que creerlas y después de creerlas hay que obedecerlas. Y hermanos, hay un dato interesante, miren. Ya sabe usted que Israel celebra las fiestas. Ya sabe, ya estamos más enterados de este asunto, ¿verdad? Entonces, ubiquémonos no en Jerusalén solamente. ¿Dónde se realizaban las fiestas? En Jerusalén. Jerusalén era la capital del país Israel. En la ley de Dios estaba establecido que la gente tenía que subir a Jerusalén a celebrar las fiestas. Amén. Los que vivían en Jerusalén pues no tenían que subir, ahí estaban en Jerusalén. Pero todos los que no vivían ahí y que estaban fuera tenían que viajar. Y no nomás de todo Israel, hermanos, porque había gente que vivía inclusive fuera de las fronteras de Israel. Pero pensemos nomás en Israel. Entonces, ¿cuántas veces iban o subían a Jerusalén en el año? ¿Cuántas veces? 3 veces. Pero si son 7 fiestas, bueno, en la primera vez que subían, ¿celebraban cuántas? 3 fiestas. ¿Cuáles eran? Pascua, panes sin levadura
y primicias, porque estaban pegaditas, pues, estaban pegaditas. ¿Cuánto duraba panes sin levadura? ¿Cuánto duraba? Entonces, en esa semana de panes sin levadura propiamente, ¿verdad? En esa semana se llevaban a cabo las fiestas. En el lapso de una semana aproximadamente estaban las 3 fiestas. ¿En qué parte del año? En primavera. Celebraban 3 fiestas. Luego, la segunda vez del año, subían a celebrar, ¿qué fiesta? Pentecostés, nada más. Y se regresaban. Y luego volvían, ¿en qué estación del año? En el otoño volvían a celebrar, ¿cuántas fiestas más? Otras 3, que son trompetas, arrepentimiento y tabernáculos o cabañas. Cuando los israelitas subían a Jerusalén a celebrar las fiestas, ellos iban recitando los salmos del 120 al 134, por si usted no sabía este dato. Algunas versiones de la Biblia, como la NTV, la NBI y algunas más, le ponen como título Salmos del peregrinaje, así le llaman. La Reina Valera no dice eso, pero las otras Biblias modernas, en el título, eso no es parte de la Biblia, pero lo pusieron como título, para que sepamos que son los salmos que los israelitas recitaban yendo de camino ¿a dónde? A Jerusalén, desde cualquier punto de cardinal o del país hacia Jerusalén. ¿Cuánto tardaban para llegar? Pues no tardaban 1 hora, días. Pero mientras ellos iban, ¿qué iban haciendo? Leyendo, meditando, recitando, apropiándose de las promesas de Dios. ¿Es buena costumbre esa o no? Y miren lo que recitaban. ¿Qué recitaban? Salmos compuestos ¿por quién? Por el adorador por excelencia, por David. Y por mencionarles algunos salmos de este bloque, del 120 al 134, saqué así unos cuantitos que usted seguramente conoce y ha escuchado mucho, para que se lo imagine nomás lo que iban diciendo arriba del burrito, ¿verdad? Y los niños, 2, 3 años, 5, recitando con su papá, con su abuelo, con su bisabuelo, ¿verdad? Los salmos hacia Jerusalén. Amén. Decían, hablando de estos mismos salmos, de este paquete, decían 121, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los niños se lo aprendían en el camino. Amén. Y decían también: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122. Salmo 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice también el 126: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Amén. 127: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. El 127 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Amén. Y como no vamos para Jerusalén ni vamos a durar tanto, voy a decir el último versículo de este bloque. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, 1. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, volviendo a David, una de las cosas que más me asombra de David, hermanos, es su pasión
por la casa de Dios. Su pasión por la casa de Dios. Él fue precursor de que se estableciera el tabernáculo que había sido perdido de alguna manera desde que el arca había sido sacado. Entonces él propicia, ¿verdad?, que sea levantado de nuevo el tabernáculo, ¿verdad?, aún antes de que se construya el templo, que el cual lo construyó su hijo Salomón. Pero desde antes ya tenía el arca ahí, ya tenía un tabernáculo ahí, de alguna manera provisional, porque él quiso levantarle tabernáculo a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no es cuestión de un deber, no es cuestión de un cumplirle a Dios. ¿Qué es cuestión de qué? De un anhelo, de un anhelo. Decía David, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, decía David, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Un rey poderoso, muy ocupado, con muchos asuntos, pero precisamente porque necesitaba tener la sabiduría, ¿verdad?, el apoyo de Dios, necesitaba estar dispuesto a adorar a Dios. ¿Cuánto tiempo, hermanos, dedicamos para estar dispuestos para Dios? Si no tenemos tiempo, las cosas no nos salen bien. Decía un libro que leía por ahí, lo miraban ahí a un hermano que oraba como 1 hora o 2 horas todos los días. Le dijeron, hermano, como diciendo, ya deje de estar orando ahí, hay muchos problemas que atender. Entonces voy a orar 4, dijo. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas. ¿Y quién los resuelve? Dios. Entonces a veces nosotros queremos resolverlo nosotros con nuestro tiempo y dejamos de estar dispuestos para Dios. Otra cosa, expresiones de David, donde es su preferencia por la casa de Dios, decía, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. La comparación de David. Es mejor un día ahí en la puerta por fuerita, ¿no? Ahí prefiero estar en una cobijita ahí que me dé el DIF que vivir allá. Pero aquí, escuchando, ¿verdad? Amén. Y hermanos, él está hablando de un lugar sin mucha honra, allá afuerita. No aquí en el altar y siendo reconocido como rey. No, allá donde nadie lo pele, pues. Pero está oyendo ahí por la puerta que están cantando, que están alabando. Y allá afuera él, desde ahí adorando a Dios. Amén. ¿Qué prefiere usted? ¿Sus trabajos, sus asuntos o estar en la casa de Dios? Amén. Gloria a Dios. Ahorita mencionaba, hermanos, que David va emocionado y lleva 30,000 soldados para que se traigan el arca. ¿Qué estaría pensando David? Que nada ni nadie me impidan llegar con el arca a Jerusalén. Ya una vez, ¿verdad? Los enemigos de Dios, los filisteos, habían capturado el arca y se la habían llevado, se la habían robado en una guerra. Y ahora David dijo, no me van a hacer lo mismo a mí. Amén. Aunque era la presencia de Dios, pues, pero el anhelo de David, pues, ya él soñaba con un lugar, soñaba con un tabernáculo levantado de nuevo para que la presencia de Dios estuviera ahí en Jerusalén. Amén. Hermanos, en nosotros debe de haber esa alegría, ese deseo por estar en la presencia de Dios. Ya no necesitamos el arca del pacto, pero Dios está donde están congregados 2 o 3 en su nombre. Amén.
Y entonces, hermanos, fíjense nomás para que se den una idea de cómo era David. Usted puede decir, qué derrochador era David. La nómina, cómo le vendría ahí, ¿no? Dice que además de poner 4,000 porteros en el lugar donde David había elegido para que estuviera el arca, ¿cuántos porteros? 4,000. Dice también que puso 4,000 para alabar a Jehová con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. ¿Cuántos músicos y cantores puso David? 4,000 para comenzar. 4,000, ¿son poquitos o son muchos? ¿Dónde metiéramos 4,000 aquí? A ver. Claro que no era el mismo tamaño, pues, pero para que vean ustedes la preferencia de David. Él no estaba pensando, hermanos, en los asuntos de la justicia del pueblo, que no está mal, en las calles de Jerusalén y que la alumbraba, no sé cómo había alumbrado en aquel tiempo, ¿verdad? Los drenajes y cuántas cosas. Él decía, no, espérate, primero ¿qué? Los músicos y los cantores y el arca, y que se prenda de la presencia de Dios, porque si hay presencia de Dios, todo lo demás va a estar bien. Amén. Entonces había razón en Dios para quitar a uno y poner a otro. Dígame sí o no. Entonces habrá, hermanos, de alguna manera Dios estará viendo las iglesias, estará viendo, hermanos, las iglesias, los hermanos, estará viendo esto Dios. Dice David, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de la trompeta. Amén. Está ahí David, un hombre conforme al corazón de Dios, y una de las características principales es que era un adorador por excelencia. Para él eran más importantes en su reinado, mucho más que otras cosas, era atraer la presencia de Dios. No le importó invertir dinerales, cantidades, ¿verdad? En instrumentos, en panderos, en cuantas cosas. Sonido de música, pues, címbalos y ¿cómo se llama? Chofares seguramente, para que sonara. No nomás el grito de las voces llenas de júbilo, sino también de la música, hermanos, que se podía escuchar en buena parte de a los alrededores de Jerusalén, el estruendo de un pueblo que ha amado la casa de Dios y que tiene a Dios en primer lugar en su vida. Amén. Voluntad. Fue un hombre respetuoso de la autoridad del rey que estaba, para decir, lejos esté de mí levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y ya estando como rey, fue también obediente y respetuoso de la autoridad que le precedía, que era la del profeta Natán, cuando le dijo, tú eres ese hombre que has pecado. En lugar de que David sacara su espada o le dijera al general de las fuerzas, maten a este profeta, David se humilló en la presencia de Dios. Y esto, hermanos, estaba haciendo que se consolidara aún en medio de su pecado consumado, que pudiera llegar su arrepentimiento a la presencia de Dios y decirle al profeta, tienes toda la razón, he pecado. Y él compone ahí salmos. Uno de ellos es el Salmo 51. Y él dice, yo he pecado, solo yo he pecado y he hecho lo malo delante de Dios. Y él empieza en su gemir, ahí dice, cuando callé mi pecado, envejecieron mis huesos. Mi verdor quedó como sequedal de verano. Y él expone la importancia del arrepentimiento para el corazón de Dios. Una de las cosas muy importantes es estar permanentemente arrepintiéndose, si no nos va a ganar el orgullo, nos va a ganar otros factores, la arrogancia. Pero este rey, aún siendo el rey, pudo conservar esa característica, esa etiqueta de un hombre conforme al corazón de Dios. Y como si fuera poco, él anheló, fíjense bien, anheló construir un templo para Dios. Y Dios le dijo, no lo vas a hacer tú, no lo vas a hacer tú,
Tienes muy manchadas tus manos de sangre, que finalmente eran batallas que estaban siendo indicadas por Dios, pero Él dijo: no lo vas a hacer tú, pero tu hijo lo va a levantar, que fue Salomón el que levantó ese gran templo que no se volvió a construir jamás ni hasta la fecha. Amén. Pero hermanos, la pregunta es: ¿estamos nosotros en el conocimiento y en la disposición y en el deseo de decirle: Señor, yo quiero ser ese hombre o esa mujer que hará todo lo que tú quieras? ¿Podrías decirle al Señor eso? Señor, yo voy a hacer todo lo que tú quieras. Hombres como Abraham, que hicieron lo que Dios planeó. Moisés, David, Josías, Nehemías, Pablo. Pero Saúl no. Saúl no aparece como un hombre que hizo las cosas conforme al corazón de Dios. Sin embargo, el que lleva la etiqueta es David. Amén. Hermanos, que podamos ser como hermanos, como hijos de Dios, hombres conforme a su corazón. Dios está buscando hombres y mujeres. Y también Dios está buscando iglesias que le amen de tal manera que estén dispuestos a creerle y obedecerle y amar todo lo que Dios ama. ¿Qué vida pueda ser esa iglesia?